¿Qué tal amigos empresarios y colegas? Esta es la segunda entrega de la serie de reformas fiscales del 2022. Como recordarán, hace una semana les envié el- un video donde vienen todas las reformas fiscales y en esta veremos sobre el nuevo régimen que es el reciclo, pero exclusivamente para personas físicas. El de las personas morales vendrá la próxima, la próxima semana. Vamos a empezar el régimen simplificado de confianza reciclo. Se lo ubicaron en la ley del ISR en el título cuarto, capítulo segundo, sección cuarta. Sustituye al régimen de incorporación fiscal al RIF y este va a tener un periodo de transición en cuanto a IVA y IEPS y se derogan los artículos 111, 102 y 113, que son los referentes al RIF. También deroga el artículo 74, tercera fracción, que se refiere a las personas físicas agapes, y deroga el capítulo de la opción de acumulación de ingresos para persona moral, constituido únicamente por personas físicas y que los ingresos no excedieran de 5 millones de pesos, que venían en los artículos 196 y 201 de la ley del ISR. Dentro de la exposición de motivos que tuvo el Ejecutivo Federal para emitir un nuevo régimen como este, es que en su iniciativa proponía cambios para facilitar el cumplimiento voluntario, promover la formalización y aumentar la base de los contribuyentes, disuadir conductas que erosionan la base recaudatoria y fomentar la competitividad y el crecimiento. De acuerdo a la información que proporciona el SAT, la creación de este régimen estiman que podría aumentar los contribuyentes de un 20 a un 30%, es decir, cerca de 20 millones de contribuyentes, lo cual yo dudo demasiado, ya que el informal, el comercio informal, seguirá dentro de su nicho de confort protegido por el gobierno, quienes son los que cobran las cuotas por fuera del SAT. La creación de este régimen, reciclo, para las personas físicas está hecho para los que no exceden de 3.5 millones de pesos anuales. Este nuevo régimen sustituye al RIF y al régimen de agapes, agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, y puede ser opcional para actividades empresariales, honorarios y arrendamiento, siempre y cuando no se pase de 3.5 millones de pesos al año. La sección tercera del capítulo segundo, me refiero a los ingresos por plataformas digitales. Ese no se modifica, se mantiene igualito. Para las personas morales es obligatorio, siempre que seas una persona moral que no exceda de 35 millones de pesos al año. Como lo habíamos visto, el reciclo ampliará la base tributaria con la simplificación del pago del ISR y tasas de impuesto que van del 1 al 2.5%. Para los contribuyentes de los agapes, las agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras están exentas hasta 900,000 pesos. Los agapes son los que más fueron golpeados durante estas modificaciones de ley, ya que en el 2021 y años atrás tenían el beneficio de 40 UMAS elevadas al año, que para el 2021 son cerca de 1.38, 308, perdón, 1.308.000 pesos, y los pagos provisionales para las agapes hasta 2021 se podía reducir todavía a 40%. El reciclo para las personas morales es obligatorio para aquellas que tienen menos de 35 millones de pesos en un año. Se utiliza el método de acumulación del ingreso por medio de un flujo de efectivo y permite deducir las compras en lugar del costo de ventas, y las depreciaciones que hacemos a nuestros activos fijos tendrán unas tasas mayores a las ya conocidas. La tasa de impuesto continúa la del artículo 9, que es el 30%, sobre esta base gravable. En cuanto al IVA, no presenta ninguna modificaciones, pero al sustituir al RIF, de la misma manera se van los beneficios que gozaba este régimen del RIF en cuanto al IVA y al IEPS, que estaban inscritos en el artículo 23 transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación. En el caso del IVA, como les comento, no habrá simplificación y el pago del impuesto. Este año la recomendación es acercarse más a los profesionales de los impuestos que podrán acompañarlos para este año que está lleno de retos. Pero ahora ya vamos a entrar en materia. El artículo 113E es por donde comienza.
Establece que los contribuyentes, personas físicas con actividad empresarial, honorarios o arrendamiento, pueden optar por cambiarse a este régimen, siempre que sus ingresos en el ejercicio anterior no haya pasado de 3.5 millones de pesos. Por medio de transitorio se establece que el ejercicio anterior se refiere al 2019. En caso de que los ingresos excedan de 3.500.000 pesos, en cualquier momento del año tributarán en el régimen general a partir del mes siguiente en que se pasen el límite de 3.5 millones de pesos. Pueden regresar a tributar en reciclo siempre que en el ejercicio anterior al regreso a tributar a reciclo no pasen de los 3.5 millones de pesos y que se presenten, eso es muy importante, que siempre hayan estado al corriente de su cumplimiento de las obligaciones fiscales. Cuando exista un incumplimiento de obligaciones fiscales, de ninguna manera volverán a tributar en el reciclo. Las personas que pueden tributar en el reciclo son aquellas que además de ingresos por salarios y por intereses pueden tener ingresos por actividad empresarial o bien actividades de arrendamiento o de honorarios. ¿Quiénes no pueden tributar en el reciclo? Los socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas. Cuando sean residentes en el extranjero y tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, cuenten con ingresos de refipres, que es los paraísos fiscales, y reciban ingresos de honorarios por miembros de consejos directivos, honorarios preponderantes, honorarios opcionales a asimilados y actividad empresarial que opten por pagar el impuesto a través de asimilados. Esta es la tabla del impuesto. Los contribuyentes de este régimen calcularán su ISR en base a la tabla que vemos en esta diapositiva y sobre los FDIs emitidos y cobrados sin aplicar ninguna deducción. El pago provisional se enterará antes del día 17 del mes siguiente, de cada mes, como ya sabemos. Aquí tenemos un ejemplo, un cálculo mensual de reciclo. Se consideran les voy a poner aquí. Tenemos aquí los 12 meses de enero a diciembre del 22 y sus importes mensuales. Se recordarán que los ingresos del reciclo no se acumulan. Se calculan los impuestos que se obtienen de cada mes sin sumarlos como una actividad empresarial. Es más o menos una mecánica parecida a los arrendamientos, pero sin la deducción ciega y con una tasa diferente de impuesto. Por ejemplo, en enero, este contribuyente recibe 22,000 pesos y buscamos dónde caen los 22,000 pesos. Aquí cae, hasta 25, tendría que pagar el 1%. Aquí está el cálculo del 1% por 22,000 sería 220 pesos de renta. En febrero factura y cobra 48,200 pesos. Buscamos dónde caen esos 48,200 pesos y vemos que caen los 50,000, entonces sería el 1.10% y tendría que pagar 530 con 20 centavos. Y así lo vamos haciendo. Marzo son los ingresos facturados y cobrados en marzo. No se acumulan, no se suman ni enero ni febrero. Marzo, como es menos de 25, cae el 1% y ese es su impuesto. Y así nos vamos yendo. Este de mayo, que es de 450,000, caería aquí en 2.5%. Y así es como se calcula. 450,000 por 2.5% tendría que pagar 11,250. Sumamos todos los pagos provisionales y sobre los 740,000 que son los ingresos que tiene al año, este contribuyente de actividad empresarial pagaría 14,627 pesos de ISR. Aquí tenemos un ejemplo para los agapes. Para contribuyentes que se dedican exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuando el total de sus ingresos representa el 100% que viene de esas actividades. Podemos ver que este agape en enero cobró 150,000 pesos, pero como está topado hasta 900,000 pesos, pues este está exento, no paga impuesto.
En febrero tiene 125,000 pesos y aquí sí se suma, solamente para efectos de determinar hasta dónde llega su tope. 150,000 más 125,000 es un acumulado de 275, él tiene tope de 900, entonces va exento este mes. Marzo son 189 más 275, llega a 464, está abajo de 900, se queda en exento. Abril, factura y cobra 215,000 más los 464 que llevamos acumulados de enero a marzo para efectos de determinar si está exento, llega a 679,000 pesos de ingresos acumulados. Como tiene hasta 900,000 de exento, entonces va exento. Y así se va hasta junio. En junio, factura y cobra 180,000 más los 814 que ya traíamos, le da un ingreso de 994,000. Él tiene exento 900,000 pesos. Aquí este contribuyente va a pagar sobre los 94,000 pesos, no va a pagar sobre los 180 ni sobre los 900, no, va a pagar solamente el excedente sobre lo que está yendo, que son 94,000 pesos. Si vamos a los 94,000 pesos, él tendría que estar aquí, al 2%. En julio, como ya pasa, ya llega a por factura y cobra 210,000, ya llega a un acumulado de 1.204,000, menos los exentos que son 900, él tendría una base de 304,000 pesos. Y así nos vamos por el término del ejercicio. Acuérdense siempre sobre la diferencia. Como él termina un acumulado de 2.016,000 pesos menos los 900,000 que tenemos de exento, entonces él va a tener una base de impuesto de 1.116,000 pesos al año, estoy hablando del año. En caso de que los ingresos excedan de los 3,5 millones, a partir de la declaración mensual que corresponde, se deberá pagar el ISR en los términos que determine las reglas de carácter general. Estas todavía no se publican. Se van a publicar cerca del 30 o 20 y tantos de diciembre. Por el momento no las conocemos y no se han publicado. El artículo 113J. Cuando se realicen actividades empresariales profesionales o de arrendamiento a una persona moral, le van a retener al reciclo persona física por parte de la persona moral el 1.25%. Aquí aparece. Sobre el monto de los pagos que efectúen sin considerar el IVA. El impuesto retenido en los términos de este artículo será considerado en el pago mensual que deban presentar las personas físicas. Desde el punto de vista de una persona moral, es importante que cuando se tengan este tipo de operaciones con personas físicas, solicitemos una constancia de situación fiscal. Mucho cuidado con este aspecto administrativo. Cuando una persona moral le pague a una persona física en el 2022, tiene que exigirle una constancia de situación fiscal para determinar qué porcentaje de retención debe de estar en la factura. Pues si el contribuyente se encuentra en los capítulos de actividad empresarial, profesional o arrendamiento de bienes inmuebles, la retención va del 10%. Pero si en su constancia de situación fiscal aparece que pertenece al reciclo, entonces la retención deberá de ser del 1.25%. Por lo tanto, es muy importante conocer en qué régimen tributa la persona física a la que le estamos pagando. Es determinante este punto para que sepamos y seamos unos buenos retenedores y tengamos la certeza de la tasa de impuesto que vamos a retener. Porque les recuerdo que como están formadas todas las reglas, las leyes fiscales, nosotros como retenedores somos responsables solidarios por ese impuesto, de retenerlo y de enterarlo al mes siguiente a más tardar el día 17. Aquí tenemos un ejemplo. Estoy comparando el método tradicional contra el régimen reciclo, el nuevo. Este amigo que tributa en honorarios del régimen tradicional nos factura 20,000 pesos más nuestro IVA, nos da un subtotal de 23,200. Menos la retención de ISR del 10%, que son 2,000 sobre el importe, y la retención del IVA de 2,133 nos da un neto de 19,066 pesos. Esto es lo que la persona moral le paga a nuestra persona física de honorarios.
19,066.67 pesos. En un arrendamiento tenemos los mismos 20,000 pesos, el mismo IVA de 3,200 menos retención de 2,000 y la retención del IVA. Entonces a este arrendamiento le vamos a pagar 19,000 pesos. En el método tradicional, una actividad empresarial que nos factura 20,000 pesos y nos ponen IVA de 3,200, vamos a pagar 23,200. En una actividad empresarial no existe retención de impuestos en el método tradicional. Pues esto lo cambia el reciclo. Abusado, colegas, aquí. Tenemos que desaprender lo que ya tenemos aprendido. El reciclo es un régimen que manejaron muchas cosas. De las cosas que sí estuvieron funcionando, que han estado funcionando, lo pusieron en este régimen. Se me hace un buen régimen. Para algunos contribuyentes se me hace un buen régimen, pero hay que estar atentos a lo que tenemos que hacer. El régimen en reciclo, un honorarios va a tener la misma mecánica de un tradicional, con la diferencia de la retención. 20,000 pesos más su IVA, 23,200, menos la retención del 1.25 de 250, el 1.25 sobre los 20,000 nos da 250. Le aplicamos la retención normal de 2/3 del IVA, que es 10.6666, que son 2,133.33. Se dan cuenta que el IVA, como les había comentado, no se modifica, el IVA se mantiene igualito. Ahí no hay tema en el IVA. La retención es el ISR es donde tenemos la modificación. En este caso, nuestro honorario va a recibir en el nuevo régimen 20,816 pesos, su depósito normal, mientras que en el método tradicional recibiría 19,066.67. Significa que en reciclo puede cobrar 1,750 pesos más. El arrendamiento, sí, suena bien, ¿no? 1,750. El arrendamiento es el mismo caso. 20,000 más su IVA, 23,200. El 1.25 sobre los 20,000 de retención nos da 250. Menos las 2/3 del IVA, pagamos otra vez 20,816 contra 19,000 que pagamos en el método tradicional. La actividad empresarial, aquí viene lo nuevo. Para el reciclo, cuando un reciclo, actividad empresarial, le presta servicios a una persona moral, esta última, la persona moral, tiene obligación de retener el 1.25% del impuesto, del ISR. En este caso, los 20,000 más el IVA, menos la retención de 250, le vamos a pagar a nuestro contribuyente persona física, a nuestro proveedor persona física, 22,950 pesos. 250 pesos menos que en un método tradicional. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Por eso la importancia de solicitar la constancia de situación fiscal para saber qué tipo de régimen está nuestro proveedor y sepamos si la retención que nos está aplicando el proveedor es correcta y si no, solicitar que nos cambie la factura. Un ejemplo de determinación del ISR para reciclo. Acuérdense que la base del reciclo son los ingresos facturados y cobrados. Tenemos ingresos por persona física y tenemos ingresos por persona moral. El total de ingresos facturados y cobrados son 22,000 pesos para el mes de enero. La tasa aplicable es del 1%, es el mismo ejemplo que veníamos manejando, ¿no? Son las mismas cantidades. El 1% que veníamos manejando nos da un ISR causado de 220 pesos. Como tenemos ingresos por persona moral, el 1.25 de retención está aquí y ese era retenido de 123.75. Se le resta los 220 y nuestro contribuyente persona física de reciclo por actividad empresarial va a pagar 96.25 pesos. En febrero solamente tenemos ingresos cobrados de 48,200, de los cuales 21,600 son de persona moral. Nuestra base es de 1.10%, nos da un ISR causado de 530. Menos la retención de 271, que es el 1.25 de este 21,000 pesos, nosotros vamos a enterar 259,000 pesos de pago provisional de febrero, a más tardar el 17 de marzo. En marzo es el mismo
procedimiento, tenemos 5.500 de morales, cobramos 12.400, nos toca el 1% de tasa de impuesto y tenemos un impuesto causado de 124 pesos. Menos la retención de 69.75, vamos a pagar solamente 54.25 pesos. Y así lo vamos haciendo abril, mayo, junio, julio hasta llegar a diciembre. Fíjense cómo no se acumulan los ingresos. Acuérdense que es como un arrendamiento. Los ingresos facturados y cobrados del mes son los que sirven de base de impuesto, sin retención. El artículo 113F. Este artículo se refiere a la declaración anual para el reciclo. Los ingresos de este régimen no se acumulan a los demás ingresos de los otros regímenes, de tal manera que en la presentación de la declaración anual vamos a ver un cálculo de impuesto para reciclo y uno diferente para sueldos e intereses. Sin embargo, esas fuentes sí se suman para determinar que no nos pasemos de los 3.5 millones de pesos anuales, aunque en la declaración anual se calculen de manera diferente. La retención, bueno, ya sabemos, ¿no? La retención que se nos hizo por persona moral puede ser disminuida en los pagos provisionales. Este es un cálculo de lo que es la parte práctica del 113F. Aquí está una determinación de ISR anual. Es el mismo ejemplo que venimos manejando, ¿eh? No es este. Es el mismito ejemplo para manejarnos en los mismos números. Tenemos que ingresos efectivamente cobrados y facturados de 728.514 en un ejercicio, de los cuales 323.000 son de persona moral y 405.000 son de persona física. Nuestra base son 728.514.98, ingresos facturados y efectivamente cobrados. Esta base, sin deducción alguna, se nos va a esta cantidad: arriba de 600.000, abajo de 1.000.000, tendría que pagar la tasa de impuestos del 1.5%, aquí está. Por los 728.000 nos damos un ISR causado de 10.927.72, menos todo el ISR retenido del ejercicio de 4.042 pesos, pues nos da, y menos los pagos provisionales efectivamente pagados de 10.000 pesos, nos da un ISR a favor. No, aquí me faltó un paréntesis, no bien esto, por favor. El ISR sería a favor de 3.336.86 pesos. Un apunte sería que como el reciclo no permite deducción, ni siquiera las deducciones personales entran en reciclo, la determinación de este impuesto sí viene 100% de pagos provisionales pagados en exceso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hicimos más pagos provisionales de los que nos correspondía por el impuesto anual. De esta manera siempre vamos a tener un saldo a favor. Entonces, esta devolución del impuesto no debería presentar muchos problemas como nos han estado presentando los años anteriores, que nos empiezan a preguntar sobre unas deducciones o nos rebotan unas deducciones de odontólogos o nos dicen, o el doctor nos facturó mal, que me he encontrado con esos errores. Pues en este caso ya eso no va a ocurrir, porque este ya es una devolución de impuesto directita y proveniente de impuestos pagados en exceso. Vamos a ver si es cierto que este impuesto ya lo devuelven dentro de los 20 días. El artículo 113G establece las obligaciones de los reciclos, las cuales están inscritos en el RFC. El aviso lo tenemos que dar, si optamos por el reciclo, el aviso lo tenemos que dar antes del 31 de enero del 2022. Si optamos por mantenernos en RIF, en actividad empresarial, en honorarios o en arrendamiento, también tenemos que dar el aviso antes del 31 de enero del 2022. En caso de que no lo hagamos, el SAT lo va a hacer en automático. Entonces hay que tener mucho cuidado y muy presente esta parte. Nuevamente, no sabemos cómo vamos a dar el aviso, no sabemos si va a ser a través de buzón tributario, no sabemos si va a ser a través de alguna declaración que se llegue a inventar o a través de alguna aclaración, por medio de algún caso. Vamos a esperar qué dice misceláneo, que aparece para finales de este mes, y ahí veremos cómo vamos a inscribir, cómo vamos a dar el aviso al SAT. Obviamente tener la e-firma y habilitar nuestro buzón tributario, emitir los FDIs por la totalidad de nuestros ingresos, incluso con público en general,
conservar los FDIs de gastos y de inversiones. Este punto es básico porque no solamente nos los está pidiendo la ley como obligación de los reciclos, sino que también debemos de tener estos comprobantes para que podamos acreditar el IVA. Enterar y retener nuestro ISR que retenemos por sueldos y salarios, el ISPT. Presentar pago provisional y declaración anual. A través de transitorios nos están diciendo que no incumplimos en obligaciones fiscales si no presentamos pagos provisionales, pero sí presentamos declaración anual y pagamos las diferencias en la declaración anual, obviamente con su respectivo recargo. Y determinar la PTU. Para determinar la PTU de los reciclos, se restarán a los ingresos todas las erogaciones efectuadas en el mismo ejercicio que sean deducibles, así como los ingresos exentos del trabajador. Aquí tenemos un ejemplo de determinación de PTU. Los ingresos cobrados son de 3.152.600 y le quitamos nuestro consumo de luz, pago de teléfono, honorarios, compra de bienes, renta de inmuebles, pago de nómina y nómina exenta pagada. Nos da una renta gravable, nos dan unas deducciones de 2.732.341. Menos los 3 millones de ingresos, tenemos una renta gravable de 420.259. Por la tasa del PTU, tenemos una PTU por repartir de 42.025 pesos. El artículo 113I. Este artículo establece la salida del régimen a los reciclos que no presenten las 3 declaraciones mensuales, consecutivas o no presenten la anual, o no presenten nada. Se tributarán en actividad empresarial, honorarios o arrendamientos según el régimen que llegue a pertenecer, y el SAT podrá suspender la actividad, además de imponer sanciones o ejercer sus facultades de comprobación. Nuevamente, en transitorio se establece que este artículo no será aplicable siempre y cuando en la declaración anual se presente y se haga los pagos de los impuestos que no se hicieron, los pagos provisionales con su respectivo recargo. El último párrafo de este artículo establece que no puedes aplicar algún otro beneficio o estímulo fiscal que no te marque este régimen de reciclo. Ahora vamos a nuestros ejemplos prácticos, y aquí es donde podemos ver si nos conviene o no el reciclo. Por ejemplo, el reciclo comparado con un RIF. ¿Dónde tributo? ¿En el RIF o en el reciclo? Para mantenernos en el RIF es necesario dar aviso al SAT antes del 31 de enero del 22, o ellos nos van a cambiar a reciclo automático. Y les voy a explicar por qué es mejor el RIF que el reciclo. El artículo segundo, fracción novena del transitorio establece que si para el 31 de agosto de este año 21 tributábamos en el RIF, podemos seguir haciéndolo hasta que se termine nuestra vigencia de 10 años que establece el artículo 111 de la ley del impuesto sobre la renta, vigente hasta el 31 de diciembre del 2021. En RIF tenemos 320,000 de ingresos bimestrales. Nuestro ISR sería de 95,000 pesos y con la reducción, porque ya tenemos 5 años en el régimen, nos da 38,200 pesos. Si multiplico esos 38 por 12 me da 229,000 de renta. En IVA, 320,000 por el 2%, porque me estoy acomodando al artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, donde me permite pagar un IVA del 2% para público general, me va a decir que tengo que pagar 6,400 de IVA, menos la reducción del 40%, voy a pagar 2,560. Si lo multiplico por el año, me va a dar a 15,000 pesos. Sumo el IVA anual de 15,000 pesos más el ISR anual de 229,000 y yo termino pagando al año 244,000 pesos anual. Ahora el mismo ejemplo en un reciclo. Los ingresos anuales, 320,000 por 12 me va a dar 1,920,000 pesos. Llego a la a la tasa del impuesto del 2% y me va a dar un ISR de 38,400. El IVA va directito, 16%, 307,000. Sumo 38 más 307,000. Este contribuyente, si se cambia a reciclo, va a pagar 345,600 de impuestos anuales.
Si se hubiera quedado en RIF, paga 244. La diferencia son 100,000 pesos. ¿Aquí nos conviene o no nos conviene el RIF? Yo digo que sí, no sé ustedes qué opinen. Otro ejemplo, bimestral. Ejemplos bimestrales 285,000 contra reciclo 285. En RIF me permite deducciones 85,600, traigo base de 199. Reciclo, no hay deducciones, la base directa 285. Hago mi cálculo para RIF, me da ISR causado de 54,604, pero como tengo ISR reducido de 6 años, voy a pagar 27,302 pesos. Para reciclo, 285 directos, 2% tasa de impuesto, voy a pagar 5,700 pesos. Aquí sí nos conviene reciclo, ojo, solo para renta. Para renta pagaría 27,000 para RIF, 5,700 en reciclo. Pero el tema está en el IVA. Me decía mi hijo, ¿dónde está la trampa, papá? Y yo le decía, aquí, en el IVA, está la trampa. Pero en RIF, más adelante veremos otra trampa. El IVA causado sería de 5,700 pesos. Mi reducción 2,850 pagaría de IVA para RIF. Más los 27 que pago de renta, yo termino pagando en el bimestre 30,000 pesos. El reciclo, IVA causado de 45,600, directito, va el IVA completo. Más los 5,700 de ISR causado, más el IVA de 45,000, yo pago 51,300. Entonces, ¿cuál nos conviene más? ¿El RIF o el reciclo? En conclusión, el RIF nos conviene más que el reciclo. Todos los contribuyentes de RIF tenemos que estar atentos de enviar ese aviso al SAT, de decirle no me voy a cambiar y seguir aprovechando los beneficios fiscales que tenemos de RIF hasta que se nos acabe nuestra vigencia de 10 años. Este ejemplo es de reciclo contra honorarios. Son las mismas cantidades. 22,000 por la tasa, 1%, ISR causado 220, menos el ISR retenido, eso es lo que pago de pago provisional. Así sucede, enero, febrero hasta diciembre, y en total yo voy a pagar 10,222 de pagos provisionales sobre unos ingresos anuales de 728,000 pesos, de los cuales me retuvieron 4,042. Si lo hago con horarios normalito, el método tradicional, sobre los mismos 728,000 pesos yo voy a pagar pagos provisionales mensuales por el total de 128,851 pesos, contra 10,000 que pago de reciclo. Me van a retener 32,000 pesos por 4,000 que me retiene reciclo. El ISR causado al año de reciclo es de 14,000. Vean cuánto es el ISR causado de un honorario. 161,000 pesos. Aquí en reciclo contra honorarios nos conviene reciclo. Reciclo contra arrendamiento, ni le busquen aquí, reciclo. Ingresos cobrados 12,000 pesos mensuales. La tasa de impuestos es del 1%, tengo un ISR causado de 120 mensual. 120 mensual y pago al total del ejercicio 1,440. En el régimen de arrendamiento, el normalito, 12,000 pesos mensuales de mi renta por una casa habitación. Con todo y mi deducción ciega yo termino pagando 575 pesos de ISR mensual. Y al año yo pago 6,900. Contra 1,440 de reciclo, me conviene reciclo. Ojo, arrendamientos, reciclo es la onda. De 575 lo vamos a dejar en 120. Aquí están mis datos. Se me hizo un poco largo este video, así que aquí lo vamos a dejar. Ahí les dejo mis datos. Por favor, si tienen alguna duda, algún comentario, ya saben, estoy a la orden. Manden un mensajito porque a veces ando en reuniones y no puedo contestar. Pero un mensajito, un correo, lo que sea, ya saben que ahí me tienen. Muchas gracias por su atención.